Ningún líder de una compañía hoy puede desatender la IA, pero desde luego tiene que buscar gente de la que aprender, y una de las cosas que tenemos que hacer es ser capaces de cuestionar. Tenemos que seguir preguntando, y si lo que nos cuentan no nos encaja, puede ser que algo no se esté haciendo suficientemente bien y hay que profundizar. Bienvenidos al podcast All You Need Is Data de Mioti. Soy María Alonso, directora de marketing de la escuela, y en este episodio nos acompaña Nuria Vilanova. Nuria es la fundadora y presidenta de Atrevia, la mayor compañía global de comunicación de origen español, con presencia en 3 continentes y con un equipo de más de 30 nacionalidades. Nuria, además, es una de las voces más influyentes en comunicación. Ha visto en primera fila cómo ha ido impactando la tecnología en la forma en la que las marcas, las instituciones, los líderes conectan con la sociedad. Y en este episodio es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo ha impactado la tecnología y especialmente la inteligencia artificial en la comunicación, en las agencias de comunicación. Hablaremos de estrategia, hablaremos de liderazgo y seguro que también de propósito, porque si hay algo que caracteriza a Nuria es justamente esa defensa, ¿no? Con una comunicación auténtica, una comunicación cercana y también con un impacto social. Es un placer tenerte aquí hoy con nosotros, Nuria. Muchas gracias por invitarme, encantada. Gracias a ti por estar aquí hoy. Bueno, fundaste Atrevia con 23 años. Al final, pues ya se ha convertido, ¿no?, en una compañía global. Hablábamos de que tenías presencia ya en 3 continentes. ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de este camino que te ha servido para poder hacer frente, ¿no?, a todos los desafíos que lleva el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el sector de la comunicación? Yo creo que una de las grandes ventajas de empezar muy joven, cuando se supone que no puedes empezar una compañía porque te falta mucho por saber, porque te falta crecer, etcétera, es que te da la sensación de que puedes hacer cosas, ¿no? O te refuerza, te da la fuerza de entender que te puedes enfrentar a proyectos y que puedes hacerlo sin miedo. Cuando yo empecé la compañía, mi objetivo no era llegar mi objetivo era hacer, descubrir todos los días, intentarlo, ¿no? Y cuando lo intentas y sale, cuando te enfrentas a un problema y lo superas, cuando ves que tienes una piedra en el camino y la saltas, esto te va volviendo fuerte, eso te va volviendo aventurero, vas perdiéndole el miedo a las dificultades y acrecentando las ganas de saber qué hay en el siguiente paso que puedes dar en el camino, ¿no? Con mucha esperanza, con mucha fe en el futuro. Me gusta que toques esto del camino, porque hay algo que tú comentas, ¿no?, que es que en la cima uno se para a mirar cómo pasan las nubes, ¿no?, pero realmente es en el camino lo que es apasionante, ¿no?, que buscas el horizonte. Y yo creo que es una metáfora que refleja muy bien tu forma de liderar, siempre en movimiento, siempre buscando un poco cómo reinventarte, cómo reinventar Atrevia. ¿Cómo haces para estar siempre en esa búsqueda de oportunidades y siempre en movimiento? Yo creo que en la cima, es verdad que decía hace un tiempo en una conversación lo de las nubes, pero escuchándote puede ser peor. Hay gente que cree que ha llegado a la cima y a partir de ahí su actitud es de defensa. ¡Ay, que no me saquen de aquí!, ¿no? Entonces me parece muy triste, ¿no?, el llegar a un sitio y que tu actitud sea de defensa o de contemplación. En cambio, hay tanto por descubrir que creo que eso es lo que nos hace
ser la esencia. La esencia del ser humano es valiente. Los seres humanos somos valientes. O sea, ¿cómo podemos haber llegado hasta aquí si no fuéramos valientes? Si, como digo yo, los hombres que eran medio hombres, medio monos, no se hubieran atrevido a empezar a caminar al norte y salir de África, o no se hubieran atrevido a descubrir, cuando hoy ves cómo viajaban en un trozo de Noruega, los vikingos hasta Londres. Bueno, qué proezas hacían. La esencia del ser humano es ser valiente, y la esencia del ser humano es aprender, y la esencia del ser humano, y creo que no hay que buscarle aspectos negativos, es la ambición, porque es una de las palancas que nos mueve, la competencia, el intentar hacerlo mejor que los demás. Y eso solo se puede hacer si estás en movimiento, y si lo haces con propósito, sin intentar dañar, sino al contrario, dejando una huella positiva. Es bueno para la persona que vive ese camino, es bueno para las personas que le acompañan, y también es bueno para la sociedad. Y yo creo que ahí querría añadir, yo creo que la importancia de la humildad también, ¿no? De entender, como tú decías, cuando llegas a la cima, entender que tú no lo sabes todo, y la importancia de la humildad para poder seguir aprendiendo y aprender de los demás, ¿no? Que al final el que tú estés arriba del todo no implica que estás el que más sabe, y siempre va a venir alguien que pueda enseñarte algo nuevo, ¿no? Y más ahora con la inteligencia artificial. Totalmente. Yo creo que, fíjate que yo defiendo la palabra ambición, defiendo la palabra competencia, pero no puedo entender la soberbia. Es que no me cabe en la cabeza, porque para mí es como una negación de la realidad. El más inteligente de los inteligentes del siglo pasado no adivinó lo que sucedería en este siglo actual, ¿no? Entonces, el mundo siempre nos sobrepasa, nos sorprende, y el no tener la humildad de reconocer que a lo mejor hemos aprendido muchísimo desde cuando empezamos hasta ahora, pero lo que nos queda es mucho más, es todo. Todo lo que no sabemos todavía es infinito, ¿no? Completamente. Y ahora pasando un poco también a la parte de la tecnología, ¿no? Y de la inteligencia artificial, cómo está impactando en la comunicación. Tú en un artículo para La República decías que el éxito de una tecnología se mide por su uso, por la masa crítica que la adopta. Y a mí me gustaría saber cómo estamos en cuanto a la adopción de la inteligencia artificial en el sector de la comunicación. Yo creo que en el sentido de la adopción estaríamos en un nivel muy alto. Lo que ocurre que una tecnología tú puedes usarla, pero usarla de una manera superficial, usarla no suficientemente bien, no entendiéndola. Entonces, estamos en la nata de la leche, ¿no? Estamos, la superficie de adopción es muy amplia, ¿no? Si imaginamos un tazón con leche, la superficie puede ser amplia, el 100% de esa superficie toca el aire, el 100% se está usando, no el 100%, pero muchísimo en el sector de la comunicación, pero en cambio la profundidad es muy poca, ¿no? Estamos usándolo en lo fácil, está bien, o sea, para mí lo más importante en una tecnología es perderle el miedo. Y yo creo que estamos jugando todos con la IA, y eso es bueno porque le estamos perdiendo el miedo, ¿no? Pero no nos podemos quedar en pensar en que estamos usando de verdad la IA, ¿no? Y para usar de verdad la IA, yo creo que hay que hacer diferentes cosas. O sea, la primera es tener en la compañía un equipo de súper expertos, ¿no? Una de las cosas que yo defiendo en liderazgo y en estilos de dirección
una de mis teorías, que creo que después salió un libro de hace muchos años, es el liderazgo imperfecto, ¿no? Que yo le ponía también una parte de las características de las mujeres que llegamos a puestos de dirección sin tener ejemplos de otras mujeres y por lo tanto improvisamos, ¿no? El estilo que no es el actual, pero el que yo conocí cuando tenía 23 años, de liderazgo masculino era el liderazgo perfecto. O sea, un presidente de una compañía no podía reconocer que no sabía algo, no podía reconocer que estaba cansado, no podía reconocer que ese día estaba frustrado. Tenía que ser siempre como estupendo, ¿no? Perfecto, el más fuerte, el más listo, el más sabio, ¿no? Y yo creo que las mujeres llegamos liberadas de todo esto, ¿no? Y reconocíamos pues, que a veces estábamos cansadas, que no sabíamos lo suficiente, que nos teníamos que rodear de gente que fuera mejor que nosotras en varios ámbitos, ¿no? Y creo que ningún líder de una compañía hoy puede desatender la IA, pero desde luego tiene que buscar gente de la que aprender y una de las cosas que tenemos que hacer es ser capaces de cuestionar. Hay una frase en el liderazgo que no es lo mismo delegar que abdicar, ¿no? Delegar es, oye, como esto es importante, voy a buscar quien sepa hacerlo muy bien y se lo voy a delegar. Abdicar es, como de esto no tengo ni idea ni me apetece saber nada, voy a buscar a alguien a quien colocárselo y que lo resuelva, pero que no me lo cuente, ¿no? Eso no podemos hacerlo. La IA es demasiado importante para las compañías, pero cuando algo nos cuesta de aprender, a veces pues simplemente abdicamos, ¿no? Y que nos cuenten cómo va. Y cuando nos lo cuentan, pues no hacemos demasiadas preguntas o bajamos la guardia del sentido común y tenemos que seguir intentando profundizar en determinados aspectos y no perder nuestra visión crítica, porque sí, lo que hemos aprendido es que hay cosas que funcionan y cosas que no. Todas las crisis, la última gran crisis financiera del año 2008, en parte sucedió porque se estaban haciendo productos financieros que demasiada gente no entendía y había perdido el espíritu de preguntar. Y si somos jóvenes y queremos ser jóvenes, tenemos que seguir preguntando y tenemos que seguir haciendo preguntas críticas y tenemos que buscar a los mejores, pero tenemos que después pinchar. Y si lo que nos cuentan no nos encaja, puede ser que algo nos esté haciendo suficientemente bien y hay que profundizar. Porque tú defiendes mucho que al final la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, viene más a potenciarnos, ¿no? A dejarnos, a liberarnos tiempo para poder hacer tareas de mayor valor. ¿Cómo estáis vosotros aplicando la inteligencia artificial en el día a día en Atrevia? Vuelvo un poco a mi experiencia. Yo, para poder crecer profesionalmente, todos los años hacía una lista de lo que quería dejar de hacer, porque eso es lo que te permite tener tiempo para involucrarte en nuevos proyectos. Y tachaba, no voy a dar más clases, no voy a... Y eso me liberaba tiempo para hacer cosas nuevas, ¿no? Creo que esa es la actitud de la IA y nosotros lo estamos intentando aplicar así. Había o hay proyectos que, por ejemplo, requerían estudiar gran volumen de información, por ejemplo, en el ámbito de Public Affairs, sobre nuevas regulaciones que venían. Y había personas jóvenes del equipo que se pasaban las horas pegados a una pantalla del ordenador leyendo muchísimas publicaciones sobre nuevas regulaciones. Eso no tiene sentido, eso lo puede hacer la IA y me parece hasta, ¿cómo te diría yo? Un poco inmisericordia tener a alguien haciendo un trabajo monótono que puede hacer la IA. No me parece justo. Al talento hay que darle oportunidad de brillar y quitarle todo lo que pueda ser
mecánico o monótono. Por supuesto, lo estamos utilizando en determinados procesos de la creatividad, pero hay que saber dónde usarlo y dónde decir hasta aquí, porque ese punto más es muy importante. ¿Y qué tipo de acciones estáis llevando a cabo para maximizar los resultados del uso de la inteligencia artificial entre los propios empleados? Bueno, pues uno de los primeros proyectos primero era vamos a jugar, o sea, de verdad que era como, ese era el mensaje al equipo, les dotamos de acceso a IA con una plataforma que los contenidos que ponían seguirían siendo propiedad nuestra, no usábamos el chat GPT de acceso para todo el mundo y era vamos a jugar. Después de vamos a jugar, vamos a hacer ejercicios. Después de hacer ejercicios, vamos a hacer proyectos, ¿no? Y después de hacer proyectos, vamos a hacer implantaciones de desarrollos que nos están funcionando. Entonces es un proceso continuo que se retroalimenta continuamente con un grupo de trabajo que son los impulsores de la IA en la compañía. Pero también hay que estar abiertos a que, pues eso, los que se acaba de reconocer, pero que algunos estudiosos ya decían, ¿no? Que las alucinaciones no es algo que suceda de vez en cuando, sino que son intrínsecas a la IA, ¿no? O que muchos de los proyectos desarrollados acaban siendo no usables, acaban como un fracaso, llegando a porcentajes del 95%. Entonces, yo creo que hay que hacerlo con el espíritu de aprender de tal, pero también con una mentalidad de resultados y de ir viendo y descartando lo que no sea útil y no conformándonos con resultados mediocres también, ¿no? O sea, puede ser una parte del proceso, pero no podemos vender como proceso creativo un proceso 100% en IA. O sea, no se trata de intentar engañar a los clientes mientras se dejen, sino de buscar la forma más eficiente de hacer los proyectos añadiéndoles valor. Porque ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en el sector de la comunicación? Hablabas de las alucinaciones que puede repercutir en quizá una crisis, ¿no? De reputacional, si escribes un artículo, por ejemplo, que no sea 100% verídico, pero también hay quien habla de que la inteligencia artificial generativa está homogeneizando la forma en la que nos comunicamos. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? A mí me parece muy importante lo que tú comentas, ¿no? A mí me recuerda un poco al Waze. Cuando salió el Waze nos costó usarlo, ahora nos cuesta no usarlo para ir de la oficina a casa, que es un recorrido que no sabemos perfectamente, ¿no? Pero en el Waze tenemos una excusa maravillosa, ¿no? Es que me indica el tráfico, o sea, bueno, me indica el tráfico, pero hay veces que tu recorrido es ese, no tienes alternativos y te lo vas a comer igual, pero tenemos ya la costumbre de usar el Waze, ¿no? A mí me sorprende porque en algunas conferencias, sobre todo cuando quien habla es el CEO de una compañía, ¿no? Cuando oyes una charla que dices, ¿esto es Waze? O cuando lees un artículo de LinkedIn es Waze, perdón, es ChatGPT, perdón. Pero bueno, sería parecido, ¿no? O cuando lees un artículo de LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ir con cuidado. Por ejemplo,
Y a mí una de las cosas que me gusta de la IA es que te pregunta, ¿quieres escribir esto de una forma más casual o más empática? A veces te puede ayudar a entender cuáles son los trucos tradicionales que hacen algo más empático. Pero eso hasta ahora también te lo enseñaban los libros de soft skills, ¿no? Cómo empezar a comunicar una mala noticia con la frase de entiendo que lo que te voy a decir no es lo que quieres escuchar, pero no. Esto te lo da la IA, antes te lo daban otros manuales, pero si sobre eso no eres capaz de crear algo diferente y personal, pues seguramente no vas a conseguir ese efecto de ser más empático, ¿no? Recordamos aquello que nos emociona, nos llega, nos impacta a aquello que es diferente. Lo que todo el mundo dice igual no nos emociona, no nos llega, no nos impacta. Está todo el mundo recibiendo miles de mensajes. El que creemos mucho mensaje a través de la IA no va a hacer más eficaz la comunicación, ni la de las personas ni la de las marcas. Seguimos necesitando impactar y emocionar. Y si usamos la misma receta que usa media humanidad, pues va a ser muy difícil. Al final te ayuda quizá a ese problema, ¿no?, de la hoja en blanco, que no sabes por dónde empezar y te da esas ideas, ¿no? Y te quita mucho tiempo, pero la importancia de supervisar lo que te dice la IA, de escribir un buen prompt para conseguir el resultado que quieres y de darle un poco ese toque más auténtico y humano a lo que también te ha redactado para que la gente pueda conectar más con el mensaje, como decías, ¿no? Y que no sea lo primero que te da la IA, lo primero que sueltas, ¿no? Y quizá no perder el músculo, ¿no? Yo estoy viendo personas que usan la IA para contestar un WhatsApp, pero hasta de un amigo o de un posible ligue o de un cliente. Oye, ahí hay un esfuerzo que tiene una recompensa de aprendizaje. Cuantas más veces haces un proceso creativo, más, que como es redactar, escribir, más se consolida. Entonces, cuidado que no perdamos esa capacidad y se quede solo en unos pocos. Haya pocos que puedan escribir diferente de lo que escribiría una IA. Esto no lo tenía yo apuntado, pero ¿crees que se va a valorar más? Valorar más no, se va a valorar un poquito a bien a lo mejor el error. Es decir, si tú lees un copy en LinkedIn y ves que hay una errata, ¿no?, o que esto no está bien, la coma no está donde debería, el punto no está donde debería, ves ese error humano, lo vas a valorar a positivo porque vas a decir, vale, esto no lo ha hecho una inteligencia artificial, y conectas más con el mensaje porque ya sabes que lo ha escrito esa persona. No lo había pensado, pero me parece una gran pregunta y creo que la respuesta es esa misma pregunta, ¿no? El hecho de que el error pueda darle personalidad a un mensaje es una oportunidad. Tal como lo preguntas, si es una oportunidad, estás dando la respuesta. Parece que puede serlo. Pero bueno, creo que también hay otras formas de ganar, digamos, además del error. Pero el error tiene, el error a mí me gusta, creo que es algo muy humano el error y creo que nunca hemos aprendido nada sin equivocarnos antes. Y hablando de comunicación, hay algo que defiendes bastante, ¿no?, que es que hoy en día no puede haber esa barrera entre marketing, publicidad y PR. No sé si ves que la inteligencia artificial está ayudando un poco a acelerar esa convergencia o no tiene nada que ver. Totalmente. Creo que, claro, antes se separaba el mensaje en función del medio, ¿no? Si en los periódicos una cosa salía en el espacio del anuncio, era publicidad. Si salía en las noticias, era PR, ¿no? Entonces, a medida que lo que importa más es a quién le llega y se rompe esa división tan estricta, pues la persona a la que comunicas es lo importante, ¿no? Y el diálogo entre la marca ya no se separa tanto entre la publicidad, un tweet, un Instagram o cualquier otra, o una entrevista de un directivo, ¿no?
Por lo tanto, no podemos crear diferentes marcas en función de los canales. La marca, el mensaje, los objetivos tienen que ser solo uno. Eso en el terreno, digamos, de lo blanco, de lo transparente, de lo bien hecho. Pero creo que un tema al que le tenemos que dedicar un poquito de tiempo también en todos los ámbitos en que se hable de la IA es todo el tema de las fake news y todo el tema del engaño, ¿no? Y cómo esto se está convirtiendo en una manera de hacer a veces política entre un país y otro país, no política no de la buena, influir en la política del otro país, o cómo se está influyendo en elecciones a costa de usar la producción, digamos, malintencionada de fake news y distribuirla a través de múltiples perfiles falsos, ¿no? Bueno, antes crear el perfil de una persona joven, de un jubilado, de una persona que está en el paro, etcétera, era súper laborioso. Tenías que tener diferentes personas siguiendo cuentas que seguiría un joven, que seguiría un jubilado, que seguiría alguien en el paro y creando contenidos. Ahora lo alimentas mucho más rápido. No solo lo alimentas más rápido, ahora puedes usar la IA para decir de qué temas le interesan a un joven rural de entre 15 y 20 años de esta población. Y puedes crear muchos más perfiles falsos en redes sociales, irlos alimentando para que en el momento que los necesites, ¡pah!, la última semana de unas elecciones, soltar ahí los contenidos falsos que después puedan reproducirse, replicarse y llegar a tener un impacto importante, ¿no? ¿Cómo luchas contra la creación de contenidos falsos, ¿no? Pues hacerlo desde tu única cuenta de Instagram, de X, de LinkedIn es muy difícil. Entonces, quizá uno de los debates que debemos tener es si reconocemos que existen las fake news, que existen las bots. Quizá hoy en día deberíamos plantearnos si deberíamos crear perfiles no humanos que se identifiquen. Pues yo soy el perfil de una persona joven de este candidato político, o soy el perfil de un jubilado de este candidato político. O sea, sin esconder, como se está al revés de lo que se está haciendo para dar respuesta a los ataques, porque los ataques hoy suceden con información tremendamente falsa y no hay manera de pararlos. Yo creo que no se deberían parar creando de manera también, digamos, mintiendo, creando también perfiles falsos anónimos, sino que deberíamos empezar a pensar que hay que tener la capacidad de dar respuesta y parar las informaciones falsas. Está bien que toques también la parte estaríamos ya en la parte también del uso ético de la inteligencia artificial. Vosotros trabajáis con muchísimas marcas. No sé si os están pidiendo que tengáis una estrategia a lo mejor de comunicación que siga esa ética, utilizar la inteligencia artificial con propósito en las comunicaciones. ¿Os lo están pidiendo los clientes o es algo que se espera pero que no se está pidiendo actualmente? Bueno, yo creo que hay dos incentivos para que se pida, ¿no? Un incentivo es que las marcas creo que entienden que necesitan mojarse en algo. No en todo,
No puedes ser vocal en todo y opinar sobre todo, ¿no? Pero creo que las marcas entienden que si quieren conectar, en algunos aspectos tienen que posicionarse, ¿no? Entonces hay un motivo de, si yo quiero ser, tendré que decir quién soy, no solo qué hago, sino quién soy, en qué creo, cuáles son mis valores. Y ese es un aliciente para que las marcas quieran comunicar con un propósito de defender determinados valores o visiones de la vida y de las relaciones. Y el otro gran aliciente es el protegerse, ¿no? El intentar llegar a todos, pero sin ese propósito, esos valores, puede acabar situándote en una posición compleja y yo creo que las marcas cuestan mucho en construir, pero cuando tienen determinadas crisis, esto puede hacer un daño bastante difícil de recuperar. ¿Hay algún caso de éxito que puedas compartir con nosotros de cómo habéis aplicado la inteligencia artificial en algún proyecto que se haya transformado la forma de comunicar o el posicionar una marca? Hay muchos ejemplos en que la IA ha sido parte activa de la creación de campañas que han tenido un impacto muy positivo sobre las marcas, ¿no? Pero en otros casos, la IA no es que solo haya sido parte activa, sino que se ha convertido en la protagonista, ¿no? Y la creación de ese avatar que, por ejemplo, sufre una enfermedad y cómo lo va compartiendo, los consejos que da, se han convertido en parte del éxito de la campaña. Si miras a 5 años vista, ¿cómo te imaginas esta agencia de comunicación del futuro? ¿Cómo imaginas a Atrevia en esos 5 años? Nosotros estamos en un proceso de transformación en el que queremos olvidarnos de lo que sabemos hacer. O sea, sabemos hacer comunicación, gestión de crisis, public affairs, digital, reputación, etcétera, y nos queremos centrar en aquello que puede ser de verdadero valor añadido para los clientes. A mí cada vez me interesa más lo que suponga dejar huella, ¿no? Y en ese sentido tenemos verdadera obsesión por todo el tema de ayudar a las empresas en sus procesos de transformación. Creemos que eso se basa mucho en ser capaz de anticipar lo que antes llamábamos escuchar. Ya no es escuchar lo que está sucediendo, es escuchar lo que sucederá, la parte de anticipación. Creemos que el mundo hoy se mueve por influencia y que influir es llegar a emocionar, a vincular, a conseguir el compromiso o el vínculo de diferentes grupos de personas que están alrededor de las compañías, y que las empresas viven siempre en dos grandes momentos: el de la defensa, porque vivimos en un mundo muy competitivo y siempre hay aspectos que van en contra de la supervivencia de la compañía, pues un tema regulatorio, un tema de mercados financieros, una innovación de otro competidor. Vivimos en el de la defensa y vivimos en el mundo de la oportunidad. Nosotros nos gustaría sentir que con todas esas personas que tenemos, que su conocimiento sale de un área, de los diferentes perímetros que hemos comentado, somos sus aliados en la defensa y en la captura de la oportunidad. Y hablando de esa captura de la oportunidad, y ya para ir terminando, porque nos quedan un par de preguntitas que ya se nos va el tiempo, para ti, ¿cuál es la mayor oportunidad de la inteligencia artificial? La segunda vez que me haces una pregunta que creo que es la respuesta, ¿no? Creo que el obligarnos a preguntarnos en qué podemos ser
diferentes en qué podemos aportar por encima de la inteligencia artificial. Esa es una. Y la otra es el no dar todo lo que lleve el nombre de IA por bueno, no perder nuestro espíritu crítico, porque si perdemos el espíritu crítico nos estaremos dejando ser peores compañías o tener desastres dentro de las mismas por las alucinaciones, las cosas que no funcionan, etcétera. Y a mí fíjate que siempre me gusta ponerme un poco futurista al final, pero esta vez me gustaría retroceder un poquito al pasado, pero con las herramientas que tenemos en el presente, ¿no? Y es, si volvieses a tener 23 años y volvieses a empezar de cero, teniendo la inteligencia artificial, ¿no? Y con este impacto que está teniendo, ¿cómo la utilizarías para crear Atrevia desde cero? Yo creo que abrazándola, pero seguiría teniendo inquietudes. Es decir, hay que mirar el mundo con tus propios ojos y utilizar la IA para llegar a él, ofrecer, impactar, pero no podemos perder la visión del mundo, un mundo que se transforma, que cambia, que está lleno de oportunidades y que está lleno de riesgos. Pues con eso nos quedamos, Nuria, con no perder esa visión del mundo. Ha sido un auténtico placer tenerte en este episodio de All You Need Is Data. Dar las gracias también a todos nuestros oyentes, ¿no? Todos los que nos escuchan tanto en YouTube como en Spotify todos los meses en el podcast de Mioti. Y por favor, recordaros que si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. Nos vemos a la próxima.